Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy me gustaría reflexionar sobre culpa. Otra vez, voy a pensar un poco sobre lo que significa la culpa, ¿no? Bueno, se me ha venido esta reflexión a la mente porque hace unas horas pues vi algún vídeo en el cual pues de alguna manera pues se ponderaba el valor positivo de la culpa, ¿no? Y se criticaba pues a aquellas personas que intentan desacreditar ese valor. La filosofía Advaita, por ejemplo, que quiere trascender el dualismo. Bueno, esto de trascender el dualismo es una expresión que yo he leído también en determinada editorial católica y ellos defendían esa necesidad de trascender esos dualismos que determinan que nos confrontemos, que determinan que se dé la violencia, ¿no? Que determinan que se dé el conflicto. Entonces, esto de trascender el dualismo, que es el ismo de lo dual, no es trascender la dualidad, ¿no? Pero como os comentaba, yo ya hice un vídeo sobre el dualismo y dualidad, entonces os remito a él para que veáis lo que pienso al respecto, ¿no? También hice un vídeo llamado Silencio, en el cual pues consideraba el valor del silencio, ¿no? Sin silencio no hay comunicación. Los sonidos que emanan de nuestras bocas precisan de silencio, que son la pausa, que van dejando espacio para que esos sonidos vayan conformando una comunicación inteligible. Entonces ese es el valor del silencio. El silencio es, por lo tanto, tan valioso como su contrario dentro de esta dualidad. Y os explicaba en ese vídeo que llamaba Silencio de la importancia de ese mismo silencio y de la importancia de todas las dualidades. No podemos trascender la dualidad, lo que hay que trascender es el dualismo, que es una mala interpretación de esa realidad dual. Pero bueno, yo iba a hablaros de la culpa, ¿no? Entonces, según este vídeo que he visto hace unas horas, pues la culpa, este señor que hace este vídeo, pues culpa, nunca mejor dicho, a esta filosofía Advaita y otras similares de querer desacreditar ese valor de la culpa, ¿no? Pero si nos fijamos, a lo largo de muchos siglos, es precisamente la culpa la que ha estado en relación con la violencia. Son los sentimientos de culpa los que nos hace, determina que reprimamos nuestras emociones, y al reprimir nuestras emociones luego las expresamos, las manifestamos de manera más virulenta, con mayor violencia. Y no solamente eso, sino que luego vamos ya perfeccionándonos, ¿no? O sea, ya luego podemos quemar a los herejes, podemos estrellar aviones contra torres gemelas, podemos hacer genocidios, guerras santas, cruzadas que arrasan con todo, niños, mujeres, ancianos, incluso hombres, que también es triste que mueran. Entonces, eso es lo que nos determina, eso es a lo que nos determina esa culpa que nos hace reprimir nuestras emociones. Y eso es lo que ha acontecido durante muchos siglos. Al respecto de la culpa, pues yo os remito, lo quería hacer al principio del vídeo, pero se me olvidó. Os remito al respecto del valor de la culpa, porque efectivamente tiene un valor en las relaciones humanas. Os remito a lo que dice Norberto Levi, el psicólogo argentino, en su libro sobre las emociones básicas, porque lo que dice él no va a ser mejor que lo que yo diga. Entonces ya os remito ya a él, Norberto Levi, Emociones básicas, que dice sobre la culpa. Y la culpa efectivamente cumple un propósito. Cumple un propósito de avisarnos de algo. Cumple un propósito de darnos noticias de que hay un desequilibrio, de que algo no va bien. Entonces el sentimiento de culpa tiene un fin en sí. Pero cuando es reprimido, cuando nos determina reprimir las emociones,
nos quedamos con ese odio, con esa... no hemos expresado nuestra contrariedad, y hay que expresarla, hay que manifestarla. Esto con ejemplos se ve mucho mejor. Si yo pienso que tú eres culpable de algo, ¿por qué pienso eso? ¿Qué es lo que me determina a mí que yo crea que tú eres culpable de algo? ¿Qué puede haber en mí que yo llegue a la conclusión de que tú eres el culpable? Y fijaos que culpable no es responsable, y es exactamente todo lo contrario. Pensamos que el culpable está ahí afuera porque tenemos culpa en nosotros y queremos por lo tanto deshacernos de esa culpa para experimentar de manera pasajera la vivencia, la experiencia de la inocencia. Tú eres culpable, por lo tanto yo soy inocente. Ese es el fin oculto. Lo que verdaderamente pretendo es subrayar mi inocencia, no pretendo otra cosa. Entonces eso es lo que me determina a etiquetarte de culpable. Entonces yo tengo un problema de aceptación conmigo mismo. Hay sentimientos de culpa dentro de mí que no he sabido deshacerme de ellos, que no he sabido recibir las enseñanzas que esos sentimientos me van a proveer. Norberto Levi lo explica muy bien, ¿no? Porque de alguna manera nos hace ver que cuando alguien nos culpabiliza es porque algo mal va con esa persona. Entonces ya estamos inmunes de alguna manera, somos conscientes de que no es nada personal contra nosotros. Esa persona tiene un problema consigo mismo, tiene un problema con la manifestación, con la gestión de sus emociones, por decirlo de alguna manera. Tiene un problema con la gestión de sus emociones y necesita culpabilizar a sus semejantes. Entonces, este es el mal de muchos siglos, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Cuando yo me siento culpable, cuando yo me sé culpable, cuando yo veo natural el subrayar en mí la culpa, pues lógicamente esa es la idea que voy a tener también de mis semejantes. Si yo soy culpable, mis semejantes son culpables, por lo tanto son dignos de castigo. Por eso los quemo en la hoguera, por eso por eso estampo aviones en Torres Gemelas, por eso voy a través de Guerra Santa, a través de cruzadas, voy exterminando a todos mis semejantes sin ningún problema, sin ningún sentimiento de culpa siquiera, paradójicamente, sin ningún sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque yo creo que todo eso está conforme con la voluntad de Dios. Entonces, esta es la paradoja, ¿no? Entonces, esta es la importancia de saber gestionar las emociones, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Lógicamente, si fuera sencillo, a lo largo de miles y miles y miles de años, todos esos hombres y mujeres brillantes que hemos tenido, hay muchos insectos por aquí, seres maravillosos de la naturaleza. Bueno, como comentaba, si fuera fácil gestionar las emociones y comprender cuál es el propósito transitorio que cumple la culpa, si fuera fácil, pues lógicamente durante esos miles de años, tantos hombres y mujeres brillantes que ha habido, pues nos hubieran compartido sus conclusiones efectivas y eficientes para resolver este tema, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues nos encontramos en un momento en el cual pues de alguna manera, precisamente porque vamos trascendiendo esa culpa que no tiene propósito alguno, y precisamente porque vamos reconociendo su propósito circunstancial, transitorio, puntual en nuestras relaciones humanas, por lo uno y por lo otro, precisamente estamos en disposición de permitir que no sea esos sentimientos de culpa lo que determine nuestra realidad cotidiana. Y esto es muy importante.
Entonces, bueno, esta simplemente era una respuesta a aquel o a aquellas personas que pueden pensar que trascender la culpa es entregarnos a la violencia, a la agresión indiscriminada. No, eso es lo que él haría si trascendiera la culpa. Fijaos, está hablando de sí mismo, está diciendo, si la culpa no existiera, yo me pondría... Eso es como cuando dicen, ¿qué harías si te volvieras invisible? Y empiezan algunos a decir cosas horribles, nos robaría, cometería abusos. No, eso es lo que tú harías, no lo que harían todas las personas, no lo que harían todos tus semejantes. Quien no tiene la mentalidad de carencia, quien no tiene la mentalidad de negación de sí mismo, quien es honesto consigo mismo, quien permite que la verdad lo haga libre, lógicamente no hará ningún daño a sus semejantes, porque no tiene ninguna necesidad de hacerle ningún daño. Entonces, lo mismo acontece cuando trascendemos la culpa. No tenemos necesidad alguna de herir a nuestros semejantes, no tenemos necesidad alguna de robar nada de nuestros semejantes, porque nos aceptamos, porque somos seres íntegros, porque somos seres consumados. Y así son nuestros semejantes, así son ellos y ellas, sin excepción. Por lo tanto, nuestra relación se da como expresión natural de la vida. La vida es estar en relación. Y desde esa aceptación la culpa ya no cumple un propósito alguno. Desde esa aceptación plena, íntegra e incondicional de lo que tú verdaderamente eres, la culpa ya no cumple ningún propósito en absoluto. Y a eso a eso nos encaminamos ineludiblemente. Aquí, por eso dice un curso de milagros que solamente puedes ganar tiempo. Si te niegas a esto, pues no pasa nada, seguirás teniendo enseñanzas y seguirás expuesto a nuevos aprendizajes que te conducirán a trascender todo lo que cumple un propósito pasajero en tu vida. Y la culpa no es más que, efectivamente, una enseñanza, un aprendizaje que cumple un propósito pasajero, pero que no está conforme con la verdad, con lo eterno, con lo infinito, con el amor, con la bondad, con la belleza, con la creatividad, con la libertad, con la verdad que nos hace libres, con la verdad que nos hace libres. Una vez que la verdad nos libera, pues entonces, como os comentaba, la culpa ya no cumple propósito alguno. Bueno, espero que os haya sabido compartir mi punto de vista sobre este tema controvertido y invitaros igualmente pues a no permitir que esa culpa autodestructiva os vaya minando vuestras relaciones. Proclama incondicionalmente tu inocencia. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y por lo tanto heredas todo aquello que es propio de la divinidad. Y esto no significa compararte con tus semejantes, ellos son exactamente igual que tú. Sois dioses, eso dice Jesús de Nazaret, sois dioses. No lo dice ningún magufo, ningún pseudocientífico, lo dice Jesús de Nazaret en los evangelios, en vosotros está el reino de Dios. Pero siempre que no reconozcáis en esa integridad, en esa plenitud, siempre que no reconozcáis en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones el reino de Dios, pues estaréis expuestos, estaréis determinados a estar en conflicto. Siempre, sin excepción, será así, hasta que no se dé esa aceptación plena del reino de Dios en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Lo que pasa es que algunas personas pues entienden esto de manera comparativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están siempre comparando, porque ellos se rigen bajo un patrón comparativo, bajo un patrón de contraste, porque ellos piensan que para tener razón otros deben de no tenerla, para estar conforme con la verdad, para que lo que decimos esté conforme con la verdad, otros deben de equivocarse. Ellos se mueven bajo ese patrón, bajo esa mentalidad de escasez, de carencia, que desgraciadamente es la común de un país como España, en el cual la culpa se ha arraigado tanto entre las personas. Por eso es un país de guerras civiles permanentes, por eso es un país de actitudes reaccionarias permanentes, precisamente por la culpa. Y aquí vemos el mal de la culpa. España es un país muy importante porque les demuestra a todo el universo humano el mal y la perversidad a la cual nos puede llevar esos sentimientos arraigados de culpa que generalmente no están siendo reconocidos. Y que como os comentaba al principio, no solamente no los trascendemos, sino que nos perfeccionamos en ello, y entonces ya es cuando trascendemos la culpa
dándole razón a la violencia. Entonces, ese es el mal trascender de la culpa. Pero no ha sido trascendido, sigue aún arraigado de manera inconsciente. Solamente desde el amor, desde la verdad, desde la bondad, puedes trascender verdaderamente la culpa o puedes trascender el dualismo que viene a ser lo mismo. La culpa no es más que una interpretación inadecuada de la dualidad. La culpa, el miedo, todo no es más que una interpretación de esta realidad dual en la cual siempre estamos bajo la condición humana. El hombre es algo que debe ser superado, decía Nietzsche, ¿no? Ese que fue tan idolatrado por la izquierda y ahora de repente, de la noche a la mañana, pues ya ahora le atacan, ¿no? Eso es como el velo, ¿no? El velo del Islam, ¿no? Que ha sido atacado durante décadas y décadas por las feministas y ahora de la noche a la mañana pues se cambian al otro bando y empiezan a justificarlo. Bueno, ya con esto me callo. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.